Saludos cordiales, con mucha alegría estamos dando inicio a un nuevo programa, Camino de Santidad, con la esperanza de verle muy pronto al siervo de Dios, al presbítero Julio César Duarte Ortellado, en los altares de la Iglesia Católica. Hoy es un día muy importante para la Iglesia Católica en el mundo entero. Estamos celebrando el Día del Sacerdote. Le hacemos llegar nuestras felicitaciones a todos los sacerdotes hoy en su día. Elevamos también nuestras oraciones por ellos para que el Señor les siga bendiciendo en esta misión espiritual tan importante, tan fundamental para la salvación de las almas a través de ese servicio que ellos prestan a la feligresía en el mundo entero, principalmente a través de las confesiones. Bueno, ¿y por qué este día es designado como el Día de los Sacerdotes? Porque justamente hoy es el día en que también recordamos y celebramos la vida de un gran santo, el cura de Ars. Ars era un pequeño pueblo, casi una aldea de Francia, en donde fue designado el padre Juan María Vianney, fue designado como cura párroco, y él ejerció un sacerdocio con una gran entrega a Dios, con mucho sacrificio, y llegó a convertir a la gente de esa aldea, que en principio eran muy reacios para acercarse a la iglesia, pero a través de la vida santa, porque esa santidad es la que siempre conquista a las almas, y a través de esa vida santa el cura de Ars, el padre Juan María Vianney, ha logrado el acercamiento de muchísima gente de toda esa aldea de Ars, y posteriormente se iban sumando y también gentes de todos los niveles sociales de muchas otras localidades, ya no solamente de esa aldea. Y la característica de la santidad resaltante del cura de Ars, del padre Juan María Vianney, fue la confesión. Según cuenta la historia de su vida, él confesaba prácticamente durante 18 horas por día. Y era un gran confesor, que inclusive muchos de los que iban a confesarse, algunos se olvidaban de sus pecados, y otros por vergüenza no querían confesarlo, pero él siempre les ayudaba y les decía: bueno, te estás olvidando de este pecado que cometiste en estas circunstancias hace tanto tiempo. Y bueno, llegó el cura de Ars a salvar tantas almas, ganó tantas almas para Dios a través de esa vida tan entregada en el confesionario fundamentalmente. Y según cuenta también su historia, él era un sacerdote que no tenía una preparación intelectual importante, pero tenía un gran corazón, una gran fe y una entrega total a Dios. Fue lo que hizo a que él llegara a la santidad. Y hoy le recordamos a él también el aporte tan importante que hizo para ganar tantas almas a través del confesionario para el reino celestial. También cuenta su vida, que ha tenido muchos ataques del mal, porque siempre cuando una persona quiere hacer el bien, también aparece ahí el mal tratando de obstaculizar. Y bueno, nosotros tenemos también en nuestro país a un sacerdote santo, el presbítero Julio César Duarte Ortellado, hoy siervo de Dios,
que próximamente por la misericordia y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la oración de toda la feligresía del Paraguay, vamos a verlos en los altares de la Iglesia Católica. Ha terminado, como sabemos, ha terminado el curso, más que el curso, perdón, ha terminado la recolección de los documentos, el estudio de su vida, de sus actos heroicos, y se ha cerrado la fase diocesana en el Paraguay. Y esos documentos ya fueron entregados también a la, fue entregado también al nuncio apostólico, a la nunciatura que está en Paraguay, para que sean remitidos esos documentos a Roma, al Vaticano, para su posterior estudio en el dicasterio de la causa de los santos. Ya el siervo de Dios, el Padre Julio, tiene un postulador en Roma, que es el que se va a encargar de llevar adelante estas gestiones, para que ya podamos también entrar en la segunda fase, que va a ser la fase romana, ya la fase en donde vamos a estar esperando la confirmación de los milagros, para que él sea declarado primeramente beato y después santo. Bueno, vamos a elevar esta oración para pedir por la pronta beatificación de nuestro compatriota, el siervo de Dios, el presbítero Julio César Duarte Ortellado. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y bueno, también estamos en una campaña de recolección de aportes para los gastos que va a demandar llevar adelante las diligencias para que esta causa pueda concluir satisfactoriamente. En ese sentido, estamos dejando en pantalla un número de cuenta bancaria para las personas que quieran o puedan aportar para esta causa. Cualquier suma es importante, ayuda, la unión hace la fuerza, así como el siervo de Dios, el presbítero Julio César, siempre fue muy generoso y muy entregado para atender las necesidades de su pueblo, de su comunidad, de sus parroquianos. Así también nosotros creemos de que habrá muchos corazones que también puedan ayudar a esta causa tan noble, que nos va a dar la posibilidad de tener otro santo paraguayo. Le tenemos a San Roque González de Santa Cruz, el primer santo paraguayo. Le tenemos a la beata María Felicia de Jesús crucificado, sacramentado, a Chiquitunga, que ya es beata, y también estamos a la espera de un nuevo milagro para que ella sea elevada a la categoría de santos, y hoy estamos trabajando por la causa del siervo de Dios, el presbítero Julio César Duarte Ortellado. Y hay muchos otros compatriotas nuestros que están también están también como candidatos a la santidad, y uno de ellos es el Monseñor Juan Sinforiano Bogarín. Contentos porque vamos a tener muchos paraguayos y paraguayas, ejemplos
de santidad a quienes nosotros podamos imitar en nuestra vida diaria. Bien, estamos llegando a este primer bloque. Ya en breve vamos a seguir hablando acerca de la vida del siervo de Dios, del presbítero Julio César Duarte Hortellado. En breve estamos de regreso. Desde Ñandeyarañe'e, el primer canal católico del país, te invitamos a vivir una experiencia de fe inolvidable. Del 10 al 15 de diciembre del 2025, peregrinamos a los santuarios marianos mexicanos en compañía espiritual del Padre Víctor Luis Cabañas. Visita la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, camina por los caminos de la fe y revive el milagro que cambió la historia de América. Incluye billete aéreo, traslados, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, actividades, guía, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Reserva tu lugar hoy mismo con Monditour Viajes al 0983-399-300 o con el Padre Víctor Luis al 0986-404-603. Ñandeyarañe'e, comunicando la fe, uniendo corazones. Cada sueño comienza con un pequeño paso y hoy darlo está a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor. En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste. Porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro. Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa Paí García Limitada. Tu futuro. Guarajuisha, Paraguay, Sapema, Paí Duarte Hortellado Recobé, Ñamberú, Ese Oyero Viaba, Peomema, Tesaitu Aguapu, Apabe, Imita, Huibe, Amoca, Azapape. Estamos de vuelta para seguir hablando de nuestro compatriota, el futuro nuevo santo paraguayo, el siervo de Dios, el presbítero Julio César Duarte Hortellado. Bueno, estábamos haciendo un pequeño resumen de cómo está avanzando la causa de canonización del siervo de Dios, del padre Julio César. Y habíamos expresado que se cerró acá en Paraguay la fase diocesana. Y con las documentaciones, una vez llegado a Roma, en el dicasterio de la causa de los santos, ahí se va a tener se va a realizar la siguiente diligencia. Al llegar a esos documentos, a través de las gestiones del postulador, se va a
se va a abrir la caja que contiene esas documentaciones. Y a través de una comisión del dicasterio para la causa de los santos en el Vaticano, se va a volver a analizar, se va a volver a estudiar esos escritos, todos los documentos enviados, la vida del siervo de Dios, del presbítero Julio César, y una vez de que esas documentaciones, así como fueron aprobadas acá en Paraguay, a través de 2 teólogos censores, una vez que sea aprobada en Roma, inmediatamente el siervo de Dios va a ser declarado venerable. Ahora está, digamos, indicado o señalado como siervo de Dios. Una vez aprobado estas documentaciones en Roma, se eleva a la nominación de venerable. Para que él llegue a ser venerable no hace falta ningún milagro, solamente que esas documentaciones sean aprobadas, que estén en reglas. Una vez que se llegue a esta etapa de ser declarado venerable, empieza la siguiente, que sería la beatificación. Y para ser beato sí, ya se necesita un milagro. Es importante señalar que existen varios hechos, varias curaciones, varias sanaciones que muchísima gente han recibido a través de la intercesión del siervo de Dios, el presbítero Julio César Duarte Hortellado. Y seguramente que una de esas causas, llegado el momento, van a ser enviados a Roma para que sean también estudiadas, a ver si pueden ser consideradas milagros. Y uno de esos hechos con bastante notoriedad ha sido el testimonio de este matrimonio de Ubicuí, que hace poco estuvimos pasando por uno de los programas, que en principio a través de los estudios de ecografía y en fin otros estudios, el bebé que estaba en formación en el vientre de la mamá tenía valores muy altos de que estaba afectado por el síndrome de Down, y que esa criatura iba a nacer con esa afectación, digamos. Y inclusive este matrimonio recibió la recomendación, por decirlo así, o se puso a consideración de ellos por parte del médico tratante si la señora quería interrumpir el embarazo justamente para evitar que su hija naciera con estas afectaciones, con estas deficiencias del síndrome de Down. Sin embargo, este matrimonio confió en Dios y pidieron la intercesión del siervo de Dios, del presbítero Julio César. Decidieron continuar con el embarazo y el final feliz de la historia es haber recibido la restauración de todos los órganos afectados ya estando dentro del vientre de la madre, y ha nacido en consecuencia una niña muy, muy, muy hermosa, Lidia Giovanna, que ahora tiene 3 años y sin ninguno de esos síntomas que en principio les fue diagnosticado. Fueron repetidos los estudios y es una de las causas muy, muy llamativas y muy interesantes que seguramente puede ser motivo de estudio. Yo estuve hablando con un médico amigo, en principio así, explicándole la situación, y él me había dicho que
el síndrome de Down es una cosa irreversible, que no hay, todavía la ciencia no ha alcanzado los niveles para combatir ese mal. Entonces es un hecho muy, muy importante, muy interesante, sin ninguna duda, es una bendición y es un milagro para esa familia. Lo que sí tendríamos que ver es, después de realizar un estudio más profundo a través de los médicos tratantes, primeramente acá en Paraguay, con los médicos que estuvieron al frente de los estudios a través de la ecografía y de otros estudios más, escuchar una opinión preliminar, y una vez de que ellos, los médicos paraguayos, puedan considerar, ¿verdad?, como un hecho sobrenatural, también después seguramente ya la gente que están responsables, principalmente en este caso el obispo de la diócesis de Carapeguá, enviarían esas documentaciones, si así lo ameritan, hasta Roma, para que pueda ser llevado adelante este estudio. Y sin ninguna duda, la vida de santidad del padre Julio César, del siervo de Dios, es tan real hasta ahora. Él sigue al lado de su comunidad, intercediendo por la gente que confían en sus ruegos, y hay muchísima gente que sigue recibiendo favores constantemente. Y eso a nosotros nos anima mucho también, nos alienta y nos da mucha esperanza de que él pueda prontamente llegar a la santidad. Reitero esto para la bendición del Paraguay, para que nosotros podamos también imitar esa vida de entrega a Dios y entrega a la comunidad, porque eso fue realmente el siervo de Dios, el presbítero Julio César. Llevó una vida de total entrega a Dios, una vida espiritual muy profunda, y también una vida de entrega a la sociedad, a quienes ha ayudado muchísimo con muchas obras, muchos actos de caridad, y fue también un gran confesor. Se pasaba también horas y horas en el confesionario, y él no quería que ninguna de las personas de su comunidad falleciera sin recibir el perdón de sus pecados y el auxilio de la Eucaristía. Por eso se pasaba durante todo el tiempo también visitando a los enfermos. Y en una de esas visitas a uno de los enfermos, a un soldadito que estaba con la enfermedad del tifus, él se había contagiado de esa enfermedad y falleció pocos días después de haber recibido ese contagio, a los 37 años de edad, muy joven, muy joven. Sabemos que el padre Julio César es casapeño, él nació en Cazapá, hasta ahora tiene parientes en Cazapá que lo recuerdan, y también en la zona de Villarrica también estuvo como cura párroco. Ya en sus primeros años de sacerdocio, ya él tenía olor a santidad. Entonces ya el propio obispo de Villarrica, Monseñor Rodríguez, ya le había dado instrucciones al Monseñor Mercado para que recogiera los testimonios de vida del padre Julio César, porque le había dicho el Monseñor Rodríguez, según cuenta los historiadores, ya le había dicho al Monseñor Mercado de que el padre Julio César llegaría a ser santo. Bueno, entonces es una historia muy linda, muy, muy hermosa, de personas que siempre han entregado su vida a Dios y a través de Dios a su comunidad, que nos motiva también a nosotros,
y nos llena de esperanza de que nosotros podamos también imitar esa vida de entrega y de servicio a nuestros semejantes. Bien, llegamos a este segundo bloque recordando con mucho cariño y con mucha esperanza a nuestro querido siervo de Dios, el presbítero Julio César Duarte Hortellado. Volvemos enseguida. Estamos de regreso en este tercer bloque para seguir hablando de las virtudes del siervo de Dios, el presbítero Julio César Duarte Hortellado. Y tenemos muchísimos testimonios hermosísimos de la gente que le llegaron a conocer, que compartieron con él el día a día y que vieron en él esa entrega y ese servicio sin medidas, sin límites, en favor del reino de Dios y en favor de la salvación de las almas. Y en el bloque anterior estábamos hablando de que el siervo de Dios, el presbítero Julio César, falleció muy joven, a los 37 años de edad. Ejerció el sacerdocio aproximadamente durante 12 años, pero en esos 12 años dejó huellas demasiado profundas en la vida de sus feligreses, y a través de ese testimonio de sus feligreses también nosotros sentimos el amor enorme del siervo de Dios, que nos emociona y nos llena de esperanza, nos entusiasma también. La idea de poder verle a esta persona, a este compatriota nuestro, verle como nuevo santo paraguayo. Y quiero leer uno de los discursos que se había pronunciado en la ciudad de Caazapá en el momento del entierro, ¿verdad? En la despedida de su presencia física, pero con la esperanza siempre de que su presencia espiritual, su testimonio de vida, iba a seguir como recuerdo imborrable en la mente de las personas que le conocieron y en nuestra mente a través de estos testimonios. Voy a leer uno de los discursos. Dice: oración fúnebre pronunciada por el profesor doctor Pedro N. Ciancio en el sepelio de los restos del padre Julio César Duarte Hortellado, que tuvo lugar en Caazapá el día 8 de julio de 1943. Nosotros sabemos de que él falleció en Ubicuí un día 4 de julio. Falleció en Ubicuí, y sus restos fueron trasladados hasta la ciudad de Caazapá para su sepelio, porque el padre Julio era caazapeño, él nació en Caazapá. Y esta oración fúnebre dice así: Reverendo Padre Julio Duarte Hortellado, amigo del alma, en este instante doloroso de tu despedida temprana, vengo a decirte con la voz de mis amores y de mis penas
la voz del corazón de ese pueblo que te vio nacer. Caazapá llora hondamente emocionado tu partida, mas en lo íntimo de su ser siente el orgullo de haber dado a la patria uno de sus varones más ilustres, decoro del sacerdocio paraguayo, sacerdocio admirable en el silencio fecundo de sus heroísmos sin límites y de sus sublimes tribulaciones. Siervo glorioso de Dios en la esencia santificante de tu alma. Esencia santificante, eso eres tú, Padre Julio. La exaltación de una vida elegida hacia la perfección. Sacrificio, pureza, humildad y perdón. He aquí, Padre Julio, la síntesis de tu vida pura y gloriosa. Humildad, humildad y humildad dentro de un valor superior. Virtud cumbre, ya que en el universo lo había dicho Buzov, no hay nada más grande que los grandes hombres modestos, merecer la dignidad y rehusarla es una forma de dignidad, por la cual debe agotarse todo el vocabulario de las alabanzas. El Padre Julio, señores, no necesita de esta glorificación pública, pero bien está este homenaje porque es homenaje a la virtud y a la grandeza humana. Blanca su alma como el blanco lirio. Se consagró a Dios como una santa hostia viva. El homenaje que te rendimos, amigo mío, en este momento supremo en que la vida triunfa de la muerte, porque con tus virtudes santas has volado al cielo, mereciendo la gloria de Dios en la vida eterna. Es homenaje de amistad perenne a tus grandes cualidades de sacerdote insigne, de patriotismo encumbrado y de humanidad excelsa. Has marchado temprano y no te han faltado los recursos más modernos de la ciencia, ni los esfuerzos heroicos de tu bueno y cariñoso hermano, gran médico, que recogió tus últimos suspiros en las profundas angustias del corazón sangrante. Mas en esto nada puede el poder de la ciencia, ni el poder de la voluntad humana ante la suprema voluntad de Dios. Estamos todos tristes, todos sollozantes ante estos despojos santos. Mas Caazapá, en medio de sus lágrimas, se siente orgulloso por haber dado a la patria a uno
de sus más eminentes sacerdotes y a un excelso valor que honra el género humano. El padre Julio César Duarte Hortellado ha dejado huellas. Es sendero de luz. Su vida ejemplar es indicación y guía. Su alma pura, envuelta en la aureola de las virtudes cristianas, se ha dirigido al cielo, en la gloria de Dios. Desde allí el padre Julio velará por los suyos, por sus amigos, por su pueblo y por esta su patria a la que tanto amara. No puedo despedirme de ti, padre Julio, sin recordar en este terrible trance la memoria de tu virtuosa madre y sin rendir un homenaje de amistad y de solidaridad a tu buen padre y amigo dilecto, el señor don Simón Duarte, venerable ciudadano que lleva en este momento, en medio del dolor, el privilegio como una bendición del cielo de haber dado a la patria dos hijos ilustres, el reverendo padre Julio César Duarte Hortellado y el doctor Pedro Duarte Hortellado. Padre Julio, no te digo adiós. Tú estarás siempre con nosotros y entre nosotros, con aromas de paraíso y olor a santidad. Y todos los días, al elevar nuestras plegarias, oiremos tu dulce, suave y persuasiva voz, armoniosa y fresca, como las luces de nuestra aurora y de nuestras campiñas, en las mañanas del rocío, para decirnos fraternalmente: yo estoy con vosotros, yo ruego por vosotros, y solo os pido, si me amáis de verdad, que améis a vuestro hogar con amor puro y cristiano, y no olvidéis a Dios. Padre Julio César Duarte Hortellado, en nombre de todo el pueblo, yo me inclino ante tus restos sacros. Señores, yo me inclino ante este tesoro fúnebre, donde cada uno de vosotros deja la mejor fibra de su corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Después de escuchar esta oración, realmente una hermosísima oración fúnebre del profesor doctor Nicasio Duarte, que solamente con la ayuda del Espíritu Santo podés escribir y pronunciar una oración fúnebre tan sublime, tan profundo, que la vida de un santo te puede inspirar. Nos emociona, a mí particularmente me emociona, no puedo escapar de esta emoción al
leer esta oración fúnebre porque describe la vida de santidad del siervo de Dios, pero con una delicadeza que se merece un santo. Una oración en donde uno hasta puede sentir el aroma más sublime de las flores, de la propia creación. Y estos son los testimonios que a nosotros que somos de la siguiente generación del siervo de Dios, del Padre Julio, y que no pudimos conocerle personalmente, estos son los testimonios que nos da esperanza de que prontamente Él sea declarado como santo de la Iglesia Católica para que nosotros los paraguayos también tengamos un guía espiritual a quien también emular, que su testimonio sea para nosotros un ejemplo y un anhelo también de alcanzar la santidad, que debe ser el objetivo de todo cristiano. Muchas veces que nosotros hablamos de la santidad parece que es una cuestión demasiado distante, y ciertamente es así, ¿verdad? Por nuestra esencia también de la propia naturaleza, muchas veces que estamos lejos también de esa vida santa, pero todos estamos llamados a la santidad a través de nuestro propio bautismo, que al recibir ese bautismo siempre también se nos ha dado la facultad de ser sacerdote, profeta y rey. Y dentro de ese sacramento del bautismo, o a través de ese sacramento del bautismo también, nosotros iniciamos también un camino hacia una vida santa. Entonces nos motiva mucho escuchar estos elogios acerca del siervo de Dios, cuando le dice a esta persona, este profesor, le hace esta oración fúnebre. Y también es una especie de profecía también, esta oración fúnebre que había realizado el profesor doctor Nicasio Duarte en Cazapá. Es una profecía porque él dentro de esta oración describe la vida de santidad del Padre Julio, y dice él en una de estas oraciones que el Padre Julio va a seguir presente entre nosotros y que va a seguir rogando por sus amigos, por su pueblo, y es lo que sigue haciendo. Y también ya lo describe como un santo, ya destaca su olor a santidad en esta oración fúnebre. Y bueno, realmente es muy reconfortante, ¿verdad? Saber de que una vida de santidad siempre deja sus frutos y tiene una gran recompensa, que es la vida eterna, la gloria en el reino celestial, en presencia del Dios creador del mundo, creador de los hombres y de todas las cosas que existen en este mundo. Y no hay nada mejor que anhelar esa vida de santidad, la gloria eterna, porque todos somos pasajeros. Ya han pasado miles de generaciones y nosotros un día también pasaremos. Y es importante ver un poco más allá de las cosas de
este mundo y no vivir tan esclavizados por las cosas del mundo, no tan preocupados por los problemas que tenemos en nuestra vida cotidiana, sino mirar un poco más allá, tratar de asegurar nuestro futuro. Muchas veces nosotros vemos y nos preocupamos por nuestro futuro, el futuro de nuestros hijos, pensando en las cosas materiales, que no está mal tampoco, ¿verdad? Que uno también trabaje y trate de brindar a su familia una vida digna, una vida buena, pero no solamente podemos limitarnos a eso, tenemos que mirar mucho más allá, porque la verdadera vida futura es la vida que nos espera después de la muerte. Y la muerte es un paso, es una puerta que se cierra acá en la tierra, y al mismo tiempo esa misma puerta que se cierra se abre para otra vida, la vida con nuestro Creador en el reino celestial. Y ese es realmente nuestro futuro. Y debemos de preocuparnos y trabajar para conquistar y asegurarnos nuestro verdadero futuro. Y eso es lo que el siervo de Dios, el presbítero Julio César Duarte Hortellado, ha hecho y nos ha mostrado, y ha dejado tantos hermosísimos, sublimes testimonios de vida, de entrega a Dios y al servicio de su comunidad, para que nosotros también podamos imitarle. Bien, llegamos al final de este programa. Reconocemos la bondad, la misericordia y la generosidad de Dios. Somos, como dice en la Biblia también, somos siervos inútiles, indignos de Él, pero a pesar de todo eso, su amor y su misericordia y su perdón siempre está a nuestro alcance. Siempre existe ese ofrecimiento del Señor, porque Él lo que quiere para sus hijos es de que nosotros llevemos una vida de paz, de amor, de felicidad. Entonces damos gracias a Dios por habernos dado la oportunidad de emitir un nuevo programa para hablar de su siervo. Seguir recordando al presbítero Julio César Duarte Hortellado, hoy más que nunca, que está muy vigente su vida entre nosotros. Agradecerle a la Santísima Virgen María por su intercesión, y al siervo de Dios, que también siempre nos acompaña con sus ruegos. Si Dios y la Virgen permiten, nos volveremos a encontrar en un próximo programa. Guarajuisha, Paraguay, Sapema, Paiguarde, Hortellado, Recobé, Ñamberú, se oyero viaba, Peomema, Tesai, Aguapu, Apabe, Imita, Vive, Amoca, Azapape, Isuhai, Tuba, Chupeombo, Epora, Haikaria ubo o Juan te dame, ora inteika tu grupo paira.